Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Aquí estamos. Hoy te garantizamos que será una mañana especial para tu vida. Estamos de verdad contentos, llenos de paz, llenos de unción, llenos de determinación. Y estoy compartiendo por acá lo que va a estar ocurriendo en este segmento. Lo he titulado Dios te dice, yo me encargo. Dios te dice, tranquilo, yo me encargo. Y a mí me encantaría que ustedes pudieran escuchar esta música. Más adelante le voy a decir quién está tocando.
Wow, y a mí me encantaría que hicieran el enfoque a los pies de Héctor. Yo quisiera que ustedes, lo que se están preguntando, bueno, sí, qué chévere, qué toca, qué bueno toca, qué lindo toca, qué mensaje nos traerá. Les está tocando una persona legalmente sordo, nació sordo. Y años más tarde recibe la triste noticia de que va a perder la visión, ha perdido parte de su visión, ya él no ve de lado, o sea, les está tocando una persona sorda y parcialmente ciega. ¿Y por qué yo lo invité en esta mañana? Porque cuando yo conocí a este hombre que lo llevé a mi fundación a que tocara, yo le digo, esta es la dirección, lo van a llevar hasta allá. Cuando lo van a llevar hasta allá, hasta la fundación, yo estaba tratando de resolver una situación que estaba enfrentando y por el camino me detengo en el estacionamiento, llamo a la fundación y digo, estoy en el estacionamiento, comiencen, no me puedo bajar hasta que baje el nivel de emociones que tenía arriba. Cuando yo entro, que Héctor está tocando esta canción que yo se la había pedido, cuando yo entro y le escucho tocar sin zapatos, yo digo, ¿de qué yo me quejo? La situación no me salió bien y yo tengo un hombre que es sordo de nacimiento, que le dijeron te vas a quedar ciego, prepárate. Y está aquí tocando, dando lo mejor. Yo creo que eso merece un aplauso bien grande para él en esta mañana, porque decidió no quitarse. Por eso el tema hoy es, déjamelo a mí, yo me encargo. Yo voy a ya mismito presentar a Héctor para que él les hable. Pertenece, yo no voy a decir perteneció porque siempre estuviste ahí a la Sinfónica, ha viajado el mundo, pero hay un detalle bien importante que yo quiero que él comparta con nosotros en esta hora. Bienvenido, Héctor, no sé si vamos a sentarlo, desde ahí él puede hablar. Bienvenido. Hola, buenos días, Moraima. Si quieres pégate un poquito más al micrófono, vamos a ayudarte por ahí. Ahí estás bien. Tremendo. Mira, Héctor, tú tienes un dato bien curioso y es que tú soñaste entrar a la Sinfónica, pero como eras sordo, pues a lo mejor en algún momento dado pensaste que no podía ser aceptado, hiciste algo, dijiste voy y no voy a decir que soy sordo. Muchachos, Juan y Fernán, él fue a una audición para que su sueño se hiciera realidad y dijo, no tengo por qué decir que yo soy sordo. Antes de que él nos hable, ¿qué ustedes piensan de eso? Impactado porque ya él sabía que si lo decía posiblemente lo discriminaban y ni siquiera iban a escuchar el demo de su talento. Y él dijo, si no lo digo y escuchan lo que soy capaz de hacer, tal vez me vean distinto. Yo creo que así fue. ¿Qué pasó cuando llegaste allí? Mira, Moraima, en realidad yo nunca vi la condición de la sordera como impedimento. Quería que fuera eso. Y quería ponerme de competir a nivel de tú a tú con los músicos, ¿no? Con los compañeros. Y de eso se trata. Yo siempre me entrené como un oyente, pero con la condición de la sordera. Y por eso que creo que no se daban cuenta de mi condición hasta que luego lo hice pública. Oye, hay que tener una pasión por dentro, hay que tener una fe violenta por dentro para que tú toques y no se den cuenta que eres sordo. Fernán, te veo con los ojitos. ¿Qué pasó? No, maravilloso. O sea, cuando fuiste por primera vez a audicionar a la Sinfónica, ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿cuál era tu expectativa? ¿Cómo te sentías? Pues me sentí bien chévere. En el primer ensayo, cuando entré, tuve que ajustar el sonido, mi sonido que venía de estudiar de la maestría, un sonido fuerte, y tuve que ajustarme a tocar con los compañeros de trabajo. ¿Tú te quitaste los zapatos y nadie se dio cuenta? No, tenía que tocar con zapatos, porque en el convenio, si toco sin zapatos, eran $15. Pero en la audición. En la audición, yo usaba el método de la propiocepción a través del tacto. Okay. Y de hecho, la percepción lo tenemos todo, pero hay que desarrollarla. Cuéntame un poco por qué tocas sin zapato. Ahora mismo estás sin zapato. Ok, ahora mismo estoy sin zapatos y toco sin zapatos porque percibo el sonido a través de los pies. La vibración del instrumento, por ser un registro grave. Siento la vibración en el pie, en el estómago, en los dedos, en la punta de los dedos, en el arco.
te enamoraste Wow. de este instrumento precisamente porque te facilitaba el contacto con él. Sí. Que si te enamoraste del instrumento Ah. por el tacto, o sea, porque sentías el tacto, la vibra, ¿verdad? En realidad me enamoré vibrato. del instrumento desde la primera vez que lo vi, a través de mi maestro. Él hizo muchas grabaciones y me enamoré de su sonido. Mi hermano toca cello. Okay. Inicialmente quería tocar cello, pero entonces ahí decidí pues coger el contrabajo. Aparte que es grande y más bonito, le dije, Sí. bueno, voy a tocar como mi hermana y a la misma vez cantar. Antes de que nos digas si fuiste aceptado o no, papá, mamá, chico, chica que me estás escuchando, si tú tienes un sueño, a mí me parece que el hombre pobre no es el que no tiene dinero, el hombre pobre es el que no tiene un sueño. Así que arranca a soñar, porque hay gente que es tan y tan pobre que lo único que tiene en el bolsillo es dinero, porque hace tiempo dejó de soñar. Este hombre no dejó de soñar. ¿Fuiste aceptado? Sí, aceptado en 1990 en la Orquesta Sinfónica. Y de ahí, pues, ya tenía trabajo, trabajé en el conservatorio, en la Interamericana de San Germán. Y Es de Mayagüez, Juan. Wow. sí, y viajaba allí. Y entonces también hacía recitales, daba mi charla sobre la propiocepción, cómo percibir el sonido a través de la piel, La propia excepción. propiocepción. O sea que tenía mi trabajo estable, pero también sacaba tiempo para los estudiantes también. Y presentaciones en recitales. Cuéntame un poco los lugares que has visitado. He visitado a Canadá, Estados Unidos, España, y una vez y Puerto Rico. Allá te has presentado en diferentes conciertos y demás. Héctor, Juan y Fernán me estaba explicando que él ha sufrido bastante esta pandemia, primero porque ellos son bien de tacto, o sea, ellos sienten mucho por la piel, y segundo, por la mascarilla no puede leer los labios de las personas, que por lo menos leyendo los labios, pues él esto se le facilita un poco. Sí, me facilita un montón. Ahora mismo no te escucho, pero te estoy leyendo los labios. No me Ayuda escuchas, mucho. pero me Cuando lees. el caballero me habla Ajá. un poco, pero Porque estamos lejos. sí. Sí, no me ves. Nosotros te invitamos en una ocasión a 40 minutos, que es los servicios que nosotros damos los miércoles, y allí tú viviste una experiencia a través del tacto que nosotros no sabíamos. Cuéntanos qué pasó. En esa noche fue especial, Moraima. Toqué para el público, entonces sentí... ¿Cuánto es eso, Moraima? Tranquilo, Sí. él está con las lagrimitas. Mira, deja que fluya. sí. Y hubo un ciclo de oración y esa fue la mejor experiencia que tuve en esa noche. Te confieso, mis ojos empezaron a llorar, pero es como una limpieza total, ¿sabes? No era llorar de llorar, era como una limpieza. Y yo te lo confieso, te dije, mira, Moraima, yo sentí algo, me siento bien, ¿sabes? Y sé que la condición no tiene cura, pero Dios siempre ha sido bueno conmigo. Amén. Es que ese día, Wow. cuando él me trae la preocupación de que le dieron un diagnóstico de que también va a quedar ciego, yo dije, ese es el diagnóstico del médico, pero nosotros le creemos a un Dios y nos levantamos a orar por él. Entonces los hermanos no sabían la influencia del tacto al ponerle las manos, porque eso es lo que él siente. Por eso él dice que nunca había sentido tanta gente poniéndole las manos, para que ustedes vean, Wow. porque es importante, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Hay algo especial en el toque, y él se fue muy impactado de allá. Se siente una energía bien buena. Bien rica cuando uno no está acostumbrado, ¿verdad? Y ahora con la pandemia, eso hace tiempo no lo puedes sentir. Exacto. Cuéntame un poco sobre tu esposa, que también utiliza audífonos, ¿verdad? Sí. Ella usa audífonos a veces. Ella dice que no le gusta el sonido. Yo la entiendo, porque ahora mismo tengo audífonos nuevos y estoy en proceso de ajuste. Y ayuda a uno para hablar, pero para otras cosas no ayuda. Pero con la comunicación con ella, sin audífonos, nos entendemos muy bien.
Excelente, ustedes tienen que verlos a los dos cuando tienen sus audífonos. Yo tuve la oportunidad de tenerla ahora en verano. Hicimos un campamento de verano virtual y ella me le dio clases de flauta a mis nenes de residenciales públicos. Y los nenes de residenciales públicos no se van a quedar sin hacer nada. Y la maestra, que es su esposa, ¿tú sabes lo que es dar una clase virtual? Que a veces los niños no están pendientes, salieron tocando flauta. Sí, ella es una experta. Ella saca a los estudiantes y los pone a tocar. Y los estudiantes se enamoran de ella. Ajá. Porque ella tiene un don, ese don de dar clases, de enseñanza. Bien querida. Cuéntame, Héctor, ¿has tenido algún momento difícil en toda esta trayectoria, algo que te haya llevado a decir, vale el esfuerzo seguir, de verdad, esto es tan complejo? Cuando él me dijo el año de, ¿qué año es tu instrumento? ¿De qué año? 1790. Del 1790. Yo aprendí el valor. Cuando uno valora algo, tú lo cuidas no importa qué. Y este hombre está aferrado a la fe de que Dios va a hacer un milagro, aunque parcialmente ya ha perdido la vista de los lados. Él sigue aferrado en un milagro. Cuéntame qué experiencias de esas que te ha tocado, donde tu fe se ha visto un poco frágil. ¿Has tenido alguna experiencia? Moraima, esa palabra frágil, no. No. Y impedimento, obstáculo, esto no existe. Wow. No. Es como yo digo, el límite lo pones tú. Eso Tienen es. problemas, tienes que resolverlo. Esto de la pandemia, bien fuerte. Y para los colegas músicos que no pueden tocar, se están reinventando. De eso se trata. De mí, pues, si no puedo tocar afuera, pues tengo que hacer video o hago algo, pero hay que adaptarse a los tiempos. Definitivamente. No sé si los muchachos tengan alguna pregunta para él antes de escucharlo tocar. La forma, una curiosidad, la forma de afinar el instrumento es diferente para ti. Eso afina por la vibración de la punta de los dedos. Ajá. Tiene unos terminales nerviosos. Okay. Y esa información llega inmediatamente al cerebro. Wow. Tú sabes, cuando tú estás cocinando y tienes la hornilla prendida, tú sabes que eso está caliente sin tocarlo. Ajá. Pues de esa misma manera, yo siento cuando toco la cuerda. Okay. Cada milímetro tiene una afinación. Y el vibrato juega mucho con la afinación. Uh-huh. Obviamente, cuando practico, yo corroboro, porque estoy solo, me grabo mucho y me escucho con los audífonos puestos. Y ahí corrido. Uh-huh. Y observo mucho el movimiento cinético. Okay. Eso es parte también juega mucho con la afinación. Ok. Interesante. Eso es bien técnico. Pero básicamente el tacto, uh-huh, tú lo vas a sentir siempre y cuando tú pierdas un sentido, como es la vista y la audición. Por eso que te comenté ayer que personas que no tienen brazos, ¿cómo ellos pueden escribir con los pies? Ajá. ¿Cómo pueden leer, ¿sabes? Mover las páginas, ajá, ¿sabes? Porque ellos se adaptaron. Dijeron, bueno, no tengo brazos, pero el cerebro es un órgano que se adapta. Y tú trabajas con eso. Estoy impresionado con la parte de cómo nosotros tenemos limitaciones, uh-huh, mentales que nos impiden lograr cosas que queremos lograr. Digo limitaciones mentales porque él no las tiene. Uh-huh. Él tenía o tiene unas limitaciones de algunas facultades físicas de la vista y de la audición, pero nunca las ha tenido en su mente. Por lo tanto, su éxito y su progreso ha sido porque esas limitaciones físicas nunca han estado en su cabeza. Yo quiero regresar por un segundo a cuando fuiste a la Sinfónica porque querías formar parte de ella. ¿Qué había en tu mente? O sea, ¿por qué otra persona hubiese tenido complejos en que no podía escuchar, no podía ver, pero tú no tenías ese complejo, esa limitación en tu mente no existía? ¿Cómo se formó esa mente tan poderosa, tan segura, tan confiada en ti y en el talento que Dios te había dado para ir allí
porque otros que ven y escuchan con mucho talento, la limitación mental les ha impedido subir las escaleras de la sinfónica o de lo que quieren lograr. Hay una palabra clave aquí, que se llama perseverancia. Es bien clave. Pero también yo dije, en este mundo competitivo, yo dije, voy a competir, voy a hacer, bueno, es competitivo, hay que ser bueno, hay que tocar y eso. Y a veces había mucho estrés mentalmente, pero yo dije, espérate, dame parar aquí. Porque yo me ajoro tanto, todos somos iguales, todos tenemos algo, ¿verdad?, que compartir. Yo dije, pues yo lo voy a dejar en manos de Dios y que Él me diga qué tengo que hacer, porque ¿qué puedo hacer? Y entonces, ahí cuando lo dejé en manos de Él, todo ha fluido tranquilamente. Mentalmente me ha ayudado, porque créeme, músico, un concertista, está pensando en qué va a pasar en público, que si tú piensas eso, no duermes. Y yo practico, yo estoy seguro, todo va a salir bien, y esto es a nombre de Dios. Esto es de lo que estamos haciendo hoy. Es un instrumento. Yo no puedo hablar como Mauraima. Yo la oigo a ella y me inspira. Pero mucha gente me ha dicho que cuando toco, le llega a ellos. Y esa es la parte más difícil de un músico, llegarle a las personas. Y yo fui adestrado para eso. Estudié para eso. Y aparte de tocar para orquesta, estudié para ser solista. Eso se practica. Qué maravilloso. Ayer él me decía, tengo audífonos nuevos y ahora te puedo escuchar, puedo ver tus live y me da mucha alegría que nos pueda escuchar. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero antes yo quiero decirte, esta mañana es una mañana para, en lugar de hacer una lista de deseos, hacer una lista de convicciones, porque yo voy a ministrar cuando regresemos a la segunda parte. No hagamos listas de deseos, vamos a hacer listas de convicciones. Dios sabe lo que tú deseas, Dios sabe lo que tú quieres, Dios conoce a perfección porque ya tú le dijiste, pero Dios quiere que tú hagas una lista de lo que tú estás convencido. Yo estoy convencido que como Héctor llegó, mi hijo va a llegar. Yo estoy convencido de como Héctor lo logró, yo lo voy a lograr. Yo estoy convencido que mi piel sentirá el impacto de Dios, aunque no tenga oídos para escuchar, aunque no tenga ojos para ver. Dios se encarga, así que ten fe, todo está en manos de Dios. Regresamos en breve. Nadie se vaya, 8:25 de la mañana. Estás en ruta Nueva Vida 97.7.
Son las 8:30 de la mañana. Buenos días. Estamos en una edición especial, ¿verdad? De Vamos por Más con Moraima Oyola. Así mismo es, y yo quiero que usted se mantenga ahí conectado, invite a alguien, porque sabes, cuando algo malo te suceda, tú tienes 3 opciones. Cuando algo malo te ocurre, tenemos siempre 3 opciones. Número 1, dejo que me marque. Número 2, dejo que me destruya. O número 3, dejo que me fortalezca. Te lo voy a repetir. Cuando algo malo ocurre, dejo que me marque. Dejo que me destruya o dejo que me llene de fortaleza. ¿Cuál de las 3 tú vas a escoger? Escríbeme ahí. Dejo que me llene de fortaleza. Y es como el tema que dijimos ahorita. Dios se encarga. No te preocupes, no levantes tus manos, no hagas fuerzas, no abras tu boca para maldecir, no abras tu boca para hacer daño, para devolverle a alguien el mal. Dios se encarga. Dios se encargó de Héctor. Dios tuvo cuidado de él. En la pausa yo le hice una pregunta que me quedé sorprendida con lo que él me contestó, que te lo voy a decir ya mismito, pero sabes, yo estoy completamente segura que el que me está escuchando hoy va a decir, no voy a arrancar ninguna hoja del libro de mi vida. Las páginas que han girado son lecciones aprendidas. No te preocupes, ¿qué fue lo que perdiste en el camino? La autoestima, ¿qué fue lo que perdiste? El valor, ¿qué fue lo que perdiste? Las amistades. Tranquilo, todo fue un proceso de aprendizaje. Y hoy en esta mañana queremos que te llenes de paz, queremos que te llenes de nuevos comienzos y que lo que Héctor está compartiendo sea de inspiración para ti y los tuyos. Alguien en esta mañana necesita escuchar la palabra de volver a soñar, necesitas escuchar una palabra de restauración, necesitas escuchar una palabra de no rendirme, necesitas escuchar una palabra, si me tengo que quitar los zapatos como hace Héctor, me los quito, porque me pueden arrancar lo que sea, pero nadie me puede arrancar la piel. Hoy Héctor puede decir en esta mañana, nadie me puede arrancar la piel, me pueden poner una mascarilla y no puedo leerle los labios a Moraima o a Fernán, pero nadie me arranca la piel. ¿Te atreves a decirlo? Nadie me puede arrancar la piel, así que tú sigue hacia adelante, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer para levantarte de donde tú estés. Va a utilizar la parte del cuerpo tuya que tenga que utilizar, como en el caso de él, la piel, para alcanzar ese objetivo y alcanzar ese sueño. Te tengo una pregunta, Héctor. Hablábamos fuera del aire. ¿Cómo es posible que una persona sorda tenga oído perfecto? Tú tienes un oído perfecto. Sí, lo que le llaman los músicos perfect pitch. Cuéntame. De niño fui entrenado en el conservatorio. Ajá. Y usaba el audífono. Ajá. Déjame decirte, cuando usé el audífono, empecé a integrar todas las notas musicales, grabarlo mentalmente. Y así, pues, en el entrenamiento de todo músico es tener oído perfecto. Y fui entrenado hacia eso. Wow. Y te pregunté también si habías sido víctima de bullying. Me dijiste que no tanto, pero sí tuviste que darte de baja de una clase por causa de algo que pasó con una maestra. Esto es vergonzoso, pero eso pasó. Un dictado musical, todo músico sabe de lo que estoy hablando. Pues la maestra estaba tocando una línea melódica en el piano. Y la misma melodía lo tocaba en una grabación, un tape. Entonces yo me paré, le pregunté a ella cuál de los dos íbamos a seguir, o con el piano o con la grabación, porque la grabación estaba medio todo abajo. Ok. Y entonces ella le molestó. La retaste. Tenía que ponerle bemol, y los músicos saben de lo que estoy hablando. Tenía que ponerle bemol o sostenido, porque iba a cambiar todo. Y entonces está difícil, ¿sabes? Poner bemol, y como hay que escribir rápido. Yo dije, maestra, por favor, ¿con cuál seguimos? ¿El piano o la grabación? Problema. Me tuve que dar de baja de la clase porque no le gustó la pregunta. Oye, ¿cómo? Imagínate. Este fue en Yale, no fue aquí. Aquí es de los mejores maestros. Ajá. Allá. Ok, y entonces eso no marcó tu vida, no la detuvo, seguiste hacia adelante, y yo quisiera regalarle otra canción al público en lo que él se va preparando. Yo quiero ministrar una palabra para, ¿verdad? Que él nos regale una canción y así abrir las líneas telefónicas, y que tú a través del Facebook de Nueva Vida puedas escribir:
yo sé que Dios se encarga. Vamos, yo sé que Dios se encarga. Dios se va a encargar de esa situación que tú estás pasando. Dios se va a encargar de ese problema que tú estás pasando, como se ha encargado de este hombre. Ha tenido cuidado especial de él, porque Dios tiene cuidado de los abandonados, de los sufridos, de las viudas, de los desconsolados, de los que son víctimas de bullying, de los que son rechazados. Dios tiene cuidado. Yo te hablo a ti en esta mañana. Si tú te sientes abandonado, herido, descartado, en soledad, Dios tiene cuidado de ti. Dios hará que ese instrumento que llevas por dentro suene como nunca antes. Dios hará que llames la atención de alguien. Solamente, mira, solamente con pararte, la gente sentirá que algo diferente tú tienes, que algo diferente tú portas, que algo diferente tú cargas. Y si Dios tiene que utilizar lo que sea de ti, lo que sea, lo menos que tú te imaginas, Él lo va a usar, porque tienes 3 opciones: o quedas marcado, o quedas destruido, o te levantas para siempre. Así que queremos que Él nos regale otra canción. Adelante, cuando tú gustes.
hermosa, ¿verdad que sí? Definitivamente agradecemos al Señor porque hay un hombre que le cree, hay un hombre que no le tiene miedo. Quedó sordo, nació sordo y le dijeron, tu enfermedad en los ojos no tiene cura, es progresiva, vas a perder la vista por completo. Y aquí lo tenemos, desafiando el diagnóstico. Así es. Desafiando lo que la ciencia dice y creyendo a lo que Dios dijo. Y yo creo que en esta mañana todo aquel que tenga un diagnóstico, refléjese en este hombre que decidió darle la batalla a ese diagnóstico y decir, vamos por más. Aquí estamos. Y muchachos, no sé si quieran compartir algo antes de abrir las líneas telefónicas. No, yo simplemente quiero agradecerle el tiempo que él ha tenido de estar acá con nosotros. Estoy bien impresionado con toda la historia. Y muchas veces nosotros tenemos limitaciones solamente en la mente. Yo creo que la gran enseñanza para mí esta mañana es cómo permitimos que nuestra mente nos juegue cosas que nos limitan, cuando realmente Dios ha alumbrado todas las áreas de nuestro pensamiento y no hay límites para el que confía y cree en el Señor. Amén, amén. Yo no sé cuántos de los que nos están escuchando y viendo se unen a creer que hasta aquí llegó ese proceso de ceguera. Ya hemos orado por él y declaramos en un momento dado que se detenía y así ha sido, no ha progresado más. Por lo menos él dice, veo algo. Oye, yo veo algo como la palma de una mano. ¿Recuerdan esa historia? Y si tú ves algo, con ese algo, Dios es capaz de hacer cosas grandes. Yo no sé qué tú estás viendo, pero entrégaselo a Dios. Dios se encarga. No importa cuán grande sea tu situación, tu problema, tu dificultad, tu enfermedad, entrégaselo a Dios. Él se encarga. Abrimos las líneas telefónicas a través del 993-9700, 993-9700 para aquellos que digan, se lo entrego hoy a Dios. Que tú le entregas hoy a Dios tu carga, tu dolor, tu enfermedad, tu condición. Se lo entrego hoy a Dios. O si quieres unas palabras de aliento para Héctor, él te va a estar escuchando con los audífonos. 993-9700. Envíale mensaje también a través del Facebook, porque cuando él salga de aquí, él se va a sentar a leerlos, él lee sus mensajes. Tenemos llamada, adelante, en Ruta, buen día. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Dios te bendiga más. Amén, amén. Quiero felicitar a Héctor porque de verdad que lo admiro. Eso es hermoso, muchas bendiciones. Yo soy fiel legal y se puede con el Señor. Y yo sé que el Señor lo que me prometió lo va a hacer, le dará mi vista. Amén. Ella dice también por su vista, dijo. Sí, soy fiel legal. Ah, ¿eres ciega legal? Sí. Y wow, y escuchaste aquí un hombre sordo, legal también y perdiendo la vista, ¿te ha inspirado? Sí. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, mujer, sigue hacia adelante y declaramos la mano de Dios sobre ti y que ese sueño que tanto has soñado se haga realidad, que tanto has esperado, debo decir. Seguimos en Ruta, buen día. Buenos días. Sí, adelante. Mira, le habla una abuela que ora por sus hijas y sus nietos. Hay un nieto que tiene autismo severo, con locura, que está y pone bien malito, y eso ha enfermado su mamá con Crohn. Y tengo un nietecito que está comenzando con cannabis, que no deja de ser droga. Y yo quiero que oren porque yo espero que están sanos en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo, ¿okay? Tus lágrimas llegan al cielo, mi amor. Paz, paz. Tus lágrimas llegan al cielo. Dios pone su mano en ese Crohn de tu hija, en ese autismo de tu nieto. Paz, paz. Dios está en control. Te abrazamos en esta hora. Sigue hacia adelante. Continuamos en Ruta. Muy buen día. ¿Aló? Sí, adelante. Hola. Se nos fue esa llamadita. Adelante, buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Yo soy sobreviviente de cáncer y lloré, sufrí un montón, pero ya van 10 años y estoy en pie, terminando ya mi quimio por boca, y a pesar de las secuelas sigo para adelante. Nadie cree que yo he pasado este cáncer, y ahora tengo una situación que no es mía, pero es de mi hija y sus compañeros. Y mi hija es neumóloga y coge su boda ahora en noviembre, y su otra mejor amiga es psiquiatra, coge el 15 de este mes, se llama la doctora Fonseca, Sánchez Fonseca, mi hija la doctora Rivera, y 4 médicos más, 2 del municipal y 3 de veterano, que cogen de neumología y de medicina interna.
Estoy orando mucho por ellos, tengo cadena de oración y ellos me pidieron que orara por ellos. Entrégaselo no a tengo Dios. el nombre a la mano, pero pues Dios sabe quiénes son. Muy Porque bien. ellos confían, cada vez que van a coger una reválida, un BOA, ellos le dicen, dile a tu mamá que nos ponga en oración. Excelente, excelente. Y nosotros así lo haremos según el tema. Entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios y Él hará. Continuamos en Ruta. Muy buen día. Buen día. Adelante. Mire, yo fui la mamá de un niño que era sordo y ciego de un ojo. Él aprendió a leer labios cuando después de un tratamiento de oído quedó sordo. Fue empleado del municipio de Carolina por 28 años. Era una persona productiva y que nadie entendía. Tenía dificultad para caminar, para hablar, ciego de un ojo y sordo. Wow. Van 3 años que lo perdí. Este programa me ha llegado al alma. Tranquila, mi amor, aquí estamos. Pero está bien, porque estoy por llegar los de ustedes, porque yo no me pierdo su programa. Qué bueno. Pero, Moraima, Dios te bendiga. Oh. Dios los bendiga mucho, porque solamente la persona que ha estado al lado. Y mira, cuando mi hija estudió por rehabilitación vocacional, lo mandaron a un laboratorio a coger un training. Cuando se lo estaban dando, le dijo al técnico, no puedo trabajar aquí porque soy sordo. Wow. Cuando regresé a rehabilitación, la secretaria me dijo, qué estúpido fue, dijo que no escuchaba. Mira para allá, y él dijo la verdad. Yo cerré la puerta y salí de allí sin intención de hacerle daño a nadie. Y llegué al municipio de Carolina, había un programa que se llamaba Ayuda al Impedido, y fue el primer empleado impedido que tuvo Carolina. Lo perdí porque le dio apnea de sueño y se quedó en un profundo sueño. Wow, wow. Pero, Moraima, yo quisiera un día poder tener una conversación contigo. Con gusto, mi amor, con gusto. Si tienes la facilidad de Facebook, escríbeme al inbox y con gusto, claro, podemos dialogarlo. Y gracias por tus hermosas palabras, estoy para servirte. Lamentablemente no hay tiempo para más, pero le decimos a esta mamá que acaba de llamar paz, paz, paz. Se identificó mucho con Héctor porque su hijo tenía la misma condición, lo perdió lamentablemente, pero este programa dice que le ha traído recuerdos de su hijo. Así que te abrazo y te bendigo. Por favor, escríbeme y con mucho gusto yo te voy a atender. Héctor, unas palabras finales para nuestro querido público que está conectadito a través de las redes y te están escuchando también en radio. Bueno, una palabra sencilla, hay que perseverar. Hay que perseverar para seguir hacia adelante. Hay que soñar, porque si no sueñas, no estás vivo. Así que todos que estamos vivos tenemos que soñar para lograr nuestras metas. Amén. Dios tiene un propósito para nosotros. A veces no es la que nosotros queremos. Pero yo me di cuenta que cuando lo dejé en manos de Él, yo dije, bueno, pero ¿por qué no lo había pensado antes? Pero todo fluye. Qué bueno. De la única manera, mi gente, que muere un sueño es si muere el soñador. Y si tú eres un soñador, tú estás vivo. Tu sueño vive, tu sueño va camino a hacerse realidad aunque tú no lo veas. Así que sigue creyendo en ese sueño, agárrate, no importa qué, y sigue los caminos del Señor. Yo quiero decirle a Héctor públicamente, yo nunca le he dicho esto a él, me da hasta vergüenza. La primera vez en mi vida que yo fui a un concierto de música clásica fue a escucharlo a él, y eso fue como que el año pasado por ahí. Yo nunca en mi vida había ido a un concierto de música clásica y fui a verlo a él y a su hijo que estaban tocando juntos en Bellas Artes. Y para mí fue un placer, desde ahí me enamoré siempre me ha gustado la música clásica, pero me enamoré de los instrumentos y demás, así que qué honor que tú fuiste el primero que yo fui a ver, para mí fue un honor, así que gracias por estar aquí, te amo muchísimo y yo sé que hay gente que ya te está tomando mucho aprecio aún sin conocerte. Gracias, Moraima, por la invitación y sabes que siempre a la orden. Cómo no, cómo no. A ustedes, mi gente, recuerden creer en los sueños. Lanza la red, no la laves. Con todo el respeto que tú te mereces, nadie te dio instrucciones que lavaras las redes. Las instrucciones en esta mañana es lánzala, pero esta vez lánzala en mi nombre. Esto fue Vamos por Más.
aún hay más.